Eu queria anunciar o nosso próximo painel e para compor esse painel, para apresentar os nossos próximos palestrantes e moderar esse painel, eu vou chamar o Carlos Lopes, que é da Federação Europeia de Medicina Tradicional Complementar Integrativa. Seja muito bem-vindo, Carlos Lopes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Bienvenidos a este primer Congreso Panamericano de Plantas Medicinales y Salud Integrativa. Como ha dicho Kai, mi nombre es Carlos Llopis, soy secretario de la Fundación Europea de Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas de España. Soy farmacéutico y me especialicé en el maravilloso mundo de las plantas medicinales y su uso, pero dentro del contexto de la medicina china. En primer lugar, quería agradecer a toda la organización por este gran evento que nos están aportando y que va a ser un antes y un después dentro de las plantas medicinales y de la salud integrativa. Como vamos un poco justos de tiempo y sin más preámbulo, vamos a iniciar en este momento el panel que va centrado en la intersección entre las políticas y la regulación de las plantas medicinales y las medicinas tradicionales complementarias e integrativas. Voy a actuar como moderador en este panel tan interesante como son las plantas medicinales y su influencia dentro de la salud de las personas. Para ello, el primer ponente nos viene directamente de la OMS, el profesor Chunin Wei. Es especialista en la unidad de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas de los servicios integrados de salud de la propia OMS, responsable de la coordinación y administración de proyectos relacionados con políticas, regulaciones y colaboraciones con las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, sistemas, servicios de salud, servicios de investigación, de competencia, de gestión de redes de las medicinas tradicionales. Es cooperador de la regulación internacional para los medicamentos herbales y sin nada más, bienvenido y dispone de 20 minutos para su presentación. Okay, thank you so much. Can you hear me? I hope you can hear me clearly. Yes. Okay. Thank you very much. Dear Dr. Ricardo, dear participants, I'm Chunin Wei from WHO. I work in the Traditional Complementary and Integrative Medicine Unit. And it is a great honor to be invited to this panel to make a brief introduction about the regulatory status of herbal medicine and make a brief introduction about the WHO IRCH network. My briefing will focus on 3 parts. The first part is the general introduction of the current status of international regulation on herbal medicine. And second part is the progress made by WHO IRCH network. And the third part is the consideration for our future work. Herbal medicine usually refers to herbs, herbal materials, herbal preparation, and finished herbal products that contain parts of plants, other plant materials, or combination thereof as active ingredients.
Regulation of herbal medicine is defined as a principle, rule, or law designed to control or govern manufacturers and producers of herbal medicine. For example, a regulation would state that herbal medicines must have been proven to be safe, effective, and of good quality before reaching the public. According to WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine, as of 2018, altogether there are 124 member states responded that they had laws or regulations on herbal medicines. As to the types of regulation in place, 35 member states responded that they had an inclusive regulation for herbal medicines. 36 member states responded that their regulation was partly the same as for conventional pharmaceuticals, and 27 member states responded that they had the same regulation as for conventional pharmaceuticals. Regarding the regulatory categories of herbal medicines, it can be seen that altogether 137 member states were regulating herbal medicine as non-prescription medicines, for example, OTC or self-medication in the year 2005. By 2012, there was a noted dip from 137 to 79 in their regulation as non-prescription medicines, but a significant increase from 25 to 77 in those being regulated as herbal medicines. We think this could be attributed to tighter regulatory criteria and monitoring. As of 2012, 110 member states reported the use of national or other pharmacopoeia that included herbal medicines. There was also an increase in the use of national and other monographs on herbal medicines, with 93 member states responding the monograph use to be legally binding. Concerning the regulatory requirements for safety assessment of herbal medicines, 75 member states had the same requirements as for conventional pharmaceuticals. 110 member states had special requirements. 38 member states had no requirements applied to herbal medicines. In the category of special regulations, 22 member states set up exclusive safety requirements. 35 member states needed traditional use without documented harmful effects, and 26 member states required a reference to safety data in documented scientific research on similar products. As of 2018, 125 member states that account almost 65% of member states reported having a registration system for herbal medicines. 34 member states replied having herbal medicines included in their national essential medical list. Regarding the methods of sales of herbal medicines, the most commonly selected category was that of sale in pharmacies as non-prescription medicines, self-medication, or OTC medicines. The next most common method of sale was in the outlets as non-prescription medicines, followed by sales in pharmacies as prescription medicine. There are alternative modes of including the sale of herbal medicines in the market, directly from the therapists, from traditional practitioners, and from other unregulated marketplaces, such as online, such as telemarketing, or on the street. And that is the current status of regulatory for herbal medicine from the international perspective. Now, I would like to make a brief introduction on the WHO IRCH network. IRCH stands for the International Regulatory Cooperation for Herbal Medicine. It was established in the early 2006 as a self-organized network
by receiving the nominations of information focal points from the invited countries to join the IRCH. After 10 years of development, a resolution for the request of WHO to accept IRCH as a network of WHO was initiated in 2016. Then, in 2017, IRCH officially became a WHO network. The mission of WHO IRCH is to collaborate and share best practice in order to assist WHO in its recommendation to member states on improving the regulation of herbal medicines, as well as awareness rates regarding the importance of herbal medicine, so as to protect and promote health and safety. Membership is open to any national regulators and regional or sub-regional bodies responsible for the regulation of herbal medicines. Observership is open to any non-industrial NGO or other governmental organizations having an interest in the regulation of herbal medicines. And observership in a given IRCH working group is open to any global or regional industry organization having interest in the regulation of herbal medicines and the topic of the working group. IRCH governance will be through a steering group consisting of a small number of members as determined and appointed by WHO. The duration of the term of appointment to the SG member shall be for an initial term of 2 years, of course with the possibility of renewal as determined by WHO. And WHO will chair the steering group and appoint one member of the steering group as vice chair for a 1-year term. And up to now, there are 5 working groups within IRCH. They are the working group on identification of adulteration of products, and the working group on quality of herbal materials and products, and the working group on evidence, the working group on vigilance of herbal medicine, and the working group on information sharing and communication. That is the organizational chart of IRCH. Up to now, there are altogether 46 members in this network, covering 6 WHO regions, including 3 regional or sub-regional bodies. We do hope this network can further expand it because it is an important platform to share knowledge and promote cooperation. The IRCH network has holds 13 annual meetings, 6 steering group meetings, and formulated 2 strategic work plans. Especially during last year, the key point of progress is the appointment of new IRCH steering group members. 14 SG members for 2021 to 23 have been appointed by the Secretariat of WHO, and they will assist in guiding development by defining priority area of work, developing and implementing the work plan in the next 2 years. Based on the terms of reference and the suggestions submitted by SG members of the network, the 2-year work plan is finalized. Work to be performed in this strategic work plan includes setting up IRCH administration mechanism. Because we know IRCH is undergoing a transition from a self-organized network to a WHO network. This requires that the detailed administration mechanism be set up according to the identification and arrangement of IRCH members and observers, and then supporting the organization of IRCH work meetings, such as the steering group meetings, the annual meetings, and then drafting guideline or guidance documents on terminology of herbal products. For there are various categories, terminologies, and definitions used for the description of herbal medicines. There is a need to identify existing categories in the member states and provide technical guidance to facilitate the regulation and the surveillance of herbal medicine and herbal products.
and supporting development of WHO documents on registration of herbal medicines, serving as a reference guidance to provide technical support in promoting collaboration on regulatory issues for herbal medicine. In order to implement this work plan, the WHO Secretariat signed 2 agreements for performance of work. One is drafting the term of reference for working groups and the selection criteria for SG members. The other is on drafting the terminology regarding herbal medicines and related products. Last year, the WHO Secretariat organized the 6th steering group meeting. This meeting made a briefing on the draft of the term of reference of WHO IRCH working groups and the selection criteria of SG members. As discussed various regulation categories of herbal products in member states and elaborated the importance to develop a comprehensive terminology of herbal medicines for regulation, marketing, and post-market surveillance. The agenda for the 13th IRCH annual meeting was submitted for detailed discussion. And the biggest event for IRCH in last year is the 13th annual meeting. Apart from country reports from members and observers, this annual meeting set up extensive session aiming to promote a fruitful exchange of experience and seek recommendations for our future work. In this meeting, there are 1 report from the 1 working group, China representing the working group Quality of Herbal Medicine, and the products made a presentation on quality control of herbal material and product, including reference standards. There are 2 briefings on the technical guidance or documents. One is on the term of reference of IRCH working group and the selection criteria for SG member. The other is on the definition of selected terms on herbal medicines and related products. And there are 3 workshops. The workshop on the safety of herbal medicines, the workshop on knowledge and practice of herbal medicine in response to COVID-19, and the workshop on cannabis. We do believe that these reports, briefing, and workshop will recommend WHO IRCH on how to follow up with relevant work and indicate how members in specified regions may cooperate on commonly interested matters in connection with the regulation of herbal medicines. Another key progress I have to elaborate is the support of development of WHO International Herbal Pharmacopoeia. The WHO Secretariat keeps advancing establishment of advisor group for international herbal pharmacopoeia in coordination and collaboration with colleagues and partners. Now, we are undergoing the process of drafting and revising the selection criteria for the advisory group for the International Herbal Pharmacopoeia. The development of the International Herbal Pharmacopoeia will be based on advice and recommendation from the advisor group in line with criteria and processes determined by WHO. The outline of the WHO International Herbal Pharmacopoeia would include background, objectives, activities, as well as a timeline with deliverables and output and updates of the development, which will be adopted by the advisory group. Last but not least, I would like to share our consideration for future work. As we all know, the stated mission of WHO-IRCH is to collaborate and share best practice to assist WHO in its recommendations to member states on improving the regulation of herbal medicines and herbal related health products. In this regard, the WHO Secretariat will keep on improving the management of IRCH working groups, developing technical documents on terminology and classification of herbal medicine and products to recognize its relevance of national context, capacity, priority, and legislation, to facilitate and strengthen cooperation between members,
by sharing experience, information, and knowledge related to the regulatory frameworks and other important issues governing the safety, quality, and efficacy of herbal products. We will attach great importance to the implementation of the afterland of WHO International Herbal Pharmacopoeia, providing authorized and technical support to member states on the regulation of herbal medicine or drugs. Besides that, we will focus on encouraging IRCH members in specified WHO regions to collaborate on commonly interested matters in connection with the regulation of herbal medicines. And the most important event for IRCH this year is the organization of 14th annual meeting. We hope the situation will allow us to organize this annual meeting face-to-face so that all participants can have a chance to communicate in person. That is all for my briefing. Thank you very much for your time and attention. Back to you. Muchas gracias, Xinyu, doctora Xinyu. Es de agradecer su presentación tan interesante que nos ha brindado y al mismo tiempo pues la emplazamos hasta el final del panel para el turno de preguntas. Nuestro siguiente ponente, el doctor Jorge Alonso, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina. Es además director de posgrados dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, director del posgrado de Fitomedicina de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Curitiba y además director del programa Cultivando la Salud a base de plantas medicinales para la atención primaria, que es una de las mejores formas para ir introduciendo las plantas medicinales dentro de la población argentina. Además, es autor del Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos. Enhorabuena, doctor Jorge Alonso, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. No sé si me están escuchando bien. Perfectamente. Bueno, perfecto. Estoy tratando de subir el video. Les pido, perdón, el trabajo, les pido un minutito. A ver. Estoy con un problema de configuración en este momento. Les pido un minutito. A ver. Entonces, a ver. En todo caso, no sé si está en este momento Natalia Aldana, que es quien me sigue, a efectos para no estar demorando, porque no sé qué está ocurriendo con un problema de configuración que tengo. No sé si a lo mejor ella puede seguir, porque no me está entrando justamente la experiencia. Doctora Natalia, ¿la tenemos preparada? ¿Hola? Sí, ¿Sí? Puedo seguir. Dame un segundo. minuto, Pues, abro las diapositivas. Mientras le hago la presentación. La doctora Natalia Sofía Aldana es doctora de prácticas de acupuntura y homeopatía, es una gran docente, donde las haya de las mejores, dentro de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, en distintas universidades de Bogotá. Colabora en proyectos de salud pública y de medicina tradicional, complementaria e integrativa, y además colabora con las comunidades indígenas en pro de los conocimientos tradicionales de la salud. Doctora Natalia, cuando quiera.
Gracias. Voy a tratar de compartir la pantalla en este instante, pero creo que... ¿La está compartiendo? No, está de hecho la pantalla del doctor Jorge Alonso en este momento. Ah. A ver si puede dejar ahora. Ahora sí. Ahora. Muy bien, creo que ahora ya. Dame un segundo mientras la... ¿Ya lo tenemos, doctora Natalia? No la oímos. Aló, disculpa. Ahora, Sí. ahora. Muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, un muy gran saludo para todos. En verdad es muy emocionante compartir con todos ustedes un momento el día de hoy. Vamos a avanzar aquí. Entonces, esta presentación es un trabajo conjunto realizado con la Red de Medicinas Tradicionales Complementarias Integrativas de la región de las Américas, de la Biblioteca Virtual en Salud en Medicinas Tradicionales Complementarias Integrativas, y vamos a ver información que ha sido colectada, recopilada por los diferentes investigadores de la red, así como por diferentes instituciones de la red. Muy bien, siguiente. Entonces, en un marco general, y es que quiero mirar qué horas tenemos. Perfecto. Entonces, la historia de la medicina, dame un segundo porque es que están timbrando aquí, qué pena contigo, pero voy a necesitar un minuto, por favor. Esto es lo que tiene la conexión en directo. Y aparecen las urgencias. Tenemos para ir avanzando porque tenemos poco tiempo. Tenemos preparado al doctor José Carlos Tavares. Sí, estoy pronto. Vale, vaya preparando la presentación para que no nos coja. Ok. Haremos una cosa, mientras aprovecharé y haré también su presentación y así adelantaremos también algún minuto más. El doctor José Carlos Tavares, profesor de la Universidad Federal de Amapá, es coordinador del Comité Técnico Temático de Plantas Medicinales de la Farmacopea Brasileña y además miembro de pleno derecho de la Academia Nacional de Farmacia. Pues como no tenemos a la doctora Natalia, el doctor José Carlos, si quiere empezar. Adelante. Sí. Momento. Buenas tardes a todos. Agradeço pelo convite para participar deste momento aqui, nesta mesa redonda que trata sobre a interface entre as políticas e a regulamentação de plantas medicinais, a medicina tradicional, complementar e integrativa. Eu sou professor titular da Universidade Federal do Amapá, situada aqui na Amazônia brasileira, né, onde passa a linha do Equador, né? Bem,
Então, eu vou falar um pouco sobre as perspectivas brasileiras sobre a farmacopeia de plantas medicinais. Na verdade, eu já gostaria de adiantar que o Brasil não possui uma farmacopeia específica de plantas medicinais, mas nós temos diversos produtos da farmacopeia que tratam das plantas medicinais, que eu vou explorar aqui nesta minha apresentação. Então, para que todos entendam, a farmacopeia brasileira ela é organizada em comitês. Então, são 14 comitês, sendo um comitê gestor, mais 13 comitês, e, atualmente, a partir de maio de 2021, houve esta modificação da estrutura da farmacopeia brasileira, e nós vamos encontrar, no caso, o Comitê das Plantas Medicinais. Bem, então, observe que, dentre os produtos da farmacopeia brasileira, nós vamos encontrar as substâncias de referências, padrões, o formulário de fitoterápico da farmacopeia brasileira, o formulário homeopático e a farmácia homeopática, e a farmacopeia homeopática. Nós vamos encontrar as denominações comuns brasileiras, a farmacopeia brasileira e o formulário nacional da farmacopeia brasileira, que trata das formulações oficinais e magistrais. Bem, então, observe que é interessante dizer que, desde 2006, houve, vamos dizer assim, uma organização quando a gente fala das práticas integrativas, porque surgiu o programa das práticas integrativas e complementares vinculada ao SUS. E dentro deste programa, nós vamos encontrar os programas de fitoterapia que foram também incorporados ao SUS, que o SUS, no Brasil, é o Sistema Único de Saúde. Então, visando dar respostas, principalmente em termos de organização e também para o setor regulado, em relação principalmente à qualidade desses produtos fitoterápicos e das próprias plantas medicinais, então a Anvisa foi inserida também nesse contexto. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. Bem, então hoje a situação da fitoterapia no Brasil, ela se encontra institucionalizada no Sistema Único de Saúde. Então, com este programa das práticas integrativas, nós podemos dizer que é uma política nacional de atenção básica que preconiza, nesse nível de atenção, considerando o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral. Então, além das plantas medicinais e fitoterápicos, nós vamos encontrar outras práticas dentro desse sistema, que é a homeopatia, o termalismo social, crenoterapia, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura e a medicina antroposófica. Bem, anteriormente, antes dessa reforma que houve, essa modificação da estrutura da farmacopeia brasileira, a farmacopeia era organizada também em comitês, mas nós tínhamos um comitê específico chamado Comitê de Apoio à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. E algo que é de interessante, todos nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, nós encontrávamos representantes de todas as regiões brasileiras dentro desse comitê, inclusive também representantes do setor regulado, por exemplo, de indústrias, como também do próprio Ministério da Saúde e também já de farmácias vivas, que nós chamamos, que é um programa muito interessante que nós encontramos atualmente no Brasil. Então, nós tínhamos também representantes
dentro deste comitê. E este comitê, basicamente, era formado por professores e também pesquisadores e profissionais ligados à área de fitoterápicos e plantas medicinais. Bem, e qual era o papel deste comitê inicial, este Comitê de Apoio à Política Nacional? Era justamente apoiar a implantação e implementação dessa Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, visando garantir aos usuários do Sistema Único de Saúde fitoterápicos segundo a legislação vigente. Então, este é um aspecto extremamente importante. Havia e o nosso compromisso é tentar fazer um elo entre justamente a legislação vigente, o que é cobrado em termos de legislação, e principalmente as práticas em termos não só do setor regulado, mas outros programas que estão envolvidos dentro do Sistema Único de Saúde em relação a plantas medicinais e fitoterápicos. Bem, então, com isso, neste comitê de apoio, foi estabelecido a criação de um primeiro produto, que foi o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira. Esse formulário se transformou num código oficial contendo formulações oficinais estáveis de uso consagrado e ou tradicional. E poderiam perguntar, mas por que a necessidade da criação de um formulário de fitoterápicos? Então, observe que eu mostrei anteriormente o mapa do Brasil. Então, o Brasil, um país de dimensões continentais, então nós tínhamos que padronizar essas práticas de manipulação desses produtos fitoterápicos, mesmo nos programas, vamos dizer, de cunho popular. Por exemplo, as farmácias vivas, que são classificadas em diferentes aspectos dentro de uma própria constituição específica. Então, nós tínhamos que padronizar o que é produzido, por exemplo, numa farmácia viva, no estado do Amapá, que nós estamos aqui na Amazônia, da mesma forma será produzido lá no Rio Grande do Sul, que nós estamos lá embaixo no Brasil, numa região totalmente longínqua da região amazônica. Então, este era o objetivo principal, criar-se uma padronização em termos da obtenção desses produtos cuja base são as plantas medicinais. E assim, então, o que levou principalmente à criação deste comitê envolvido nessa política, nesse programa da política de plantas medicinais e fitoterápico, foi, primeiro, eu já falei, o próprio programa das práticas integrativas, e com isso foi realizado uma relação nacional de plantas de interesse do Sistema Único de Saúde. Depois foi criado um Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e foi criado também uma Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos que pudesse ser inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a base de medicamentos do SUS. E com isso, eu vou mostrar lá na frente, houve a necessidade também da adaptação das normas regulamentares do Brasil em termos de registro desses produtos. Então, com isso, em maio de 2014, houve uma mudança e foi lançada uma nova resolução que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Então, observe que, desde a introdução de uma prática que veio, eu acredito que veio da valorização, principalmente do uso tradicional também, das plantas medicinais e dessas fitopreparações populares, hoje nós temos no Brasil duas categorias de produtos, que são os produtos tradicionais fitoterápicos, cuja base
principal para registro é o formulário de fitoterápicos, e nós vamos encontrar o registro de medicamentos fitoterápicos, que são aqueles que passam pelos ensaios de farmacologia, toxicologia pré-clínica, clínica e todas as validações necessárias. Então, este é um aspecto importante. E, ao meu ver, eu posso dizer que eu acredito que houve uma grande evolução no Brasil com a criação dessas duas categorias de produtos relacionados às plantas medicinais e fitoterápicos. Além disso, também, em 13 de maio de 2014, foi publicada uma lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado e a lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado também. Então, observe que a classe desses registros é baseados, por exemplo, em teses, em produtos que já foram publicados e estão na literatura aí acessíveis a todos. Então, essa também foi uma grande evolução em termos de produtos fitoterápicos e plantas medicinais no Brasil. E agora, mais atualmente, nós encontramos a publicação da 6ª edição da Farmacopeia Brasileira, e nesta 6ª edição da Farmacopeia Brasileira, nós vamos encontrar o volume 2, que é composto apenas por monografias de plantas medicinais. Então, são 81 monografias. Dentre essas monografias, nós vamos encontrar também 22 tinturas, vamos encontrar 25 monografias relacionadas a óleos, gorduras e ceras, e vamos, aqui voltando, a primeira edição do formulário de fitoterápicos foi publicada em 2011, e depois, em 2018, foi publicado um suplemento, e para atender principalmente a necessidade dos prescritores, também este comitê trabalhou no Memento de Fitoterápicos, que é um documento que está acessível a todos, que trata de informações técnicas de orientação da prescrição desses produtos fitoterápicos. E agora, mais recentemente, nós vamos encontrar a 2ª edição do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, que é composto por 85 monografias com 236 formulações. E dentre essas monografias, nós vamos encontrar aqui diversas espécies vegetais de grande importância dentro da terapêutica farmacológica, e nós podemos observar que dentro dessa terapêutica farmacológica prevista, com essas preparações, nós temos aqui grandes grupos farmacológicos que são importantes, principalmente também para uso nas comunidades tradicionais, desde que estejam acessíveis. E quando nós falamos em Amazônia, a Amazônia é extremamente rica em termos de biodiversidade. Já estou concluindo, por favor, professor. E aqui, só nesse slide, nós podemos observar diversas espécies vegetais aqui de grande importância farmacológica. Aí vem a questão, por que nós vamos encontrar poucas espécies autóctones da Amazônia dentro do formulário de fitoterápicos? Então, essa é uma grande questão que eu sempre trago para discussão, porque nós, como investigadores, nós precisamos realizar estudos ou registro dessas plantas medicinais e fitoterápicos consistentes, estudos fitoquímicos que representem o uso tradicional e que sirva de base para o controle de qualidade, estudos de farmacologia pré-clínica, de toxicologia pré-clínica e, principalmente, o registro de usos tradicionais, que é um dos objetivos da realização deste Congresso Pan-Amazônico. Bem,
E, para encerrar, eu gostaria de trazer também que nós, investigadores, não podemos esquecer que as plantas medicinais apresentam marcadores que irão apresentar, que serão responsáveis pelas suas atividades farmacológicas. Esses marcadores podem ser considerados marcadores fitoquímicos ou marcadores farmacológicos. E, assim, eu gostaria de encerrar e agradecendo meu curtíssimo tempo para falar muito sobre o que eu gostaria de falar. Este aqui é o meu time, né, que nós trabalhamos afincamente dedicados ao conhecimento da riqueza da Amazônia brasileira, como também da Pan-Amazônia. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Tavares. Agradecer su ponencia, pues nos ha dado una visión de las políticas para los productos fitoterápicos de plantas medicinales y además de formulaciones magistrales y tradicionales que han nacido recientemente, pero que ya llevan mucho trabajo por delante. Bien, vamos ahora a ver si podemos recoger al doctor José Alonso. Jorge. Ya lo tenemos preparado, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar esta charla con la perspectiva panamericana del uso de plantas medicinales en la región. La siguiente, por favor. Entonces, uno de los problemas que solemos tener es que la validación para la incorporación de plantas en el sistema público de salud debe contar con un nivel de evidencia que sea convalidado por las investigaciones realizadas a través de publicaciones científicas, ensayos clínicos, estudios preclínicos y estudios toxicológicos. Lamentablemente, a veces vemos que en este caso, por ejemplo, revisando la red Medline o PubMed de publicaciones médicas, con una búsqueda de plantas antihipertensivas, prácticamente de tanta cantidad de información que hay, pero no tenemos ninguna planta validada en el sistema público. Y este es uno de los déficits que solemos tener en Latinoamérica. Muchas publicaciones, pero poca aplicabilidad de nuestras plantas en el sistema público. La siguiente. Es así entonces que nos tenemos que plantear por qué debemos usar plantas medicinales. La siguiente. Uno de los aspectos más importantes tiene que ver con el uso que hace la población a nivel también folclórico, empírico, popular, como ha dado las cifras la Organización Mundial de la Salud, donde el 80% de la población las utiliza. Es una cifra harto elocuente como para que empecemos a pensar que las plantas tienen que tener una validación oficial. La siguiente. Es así entonces que se han hecho distintos eventos, como por ejemplo el Congreso de la Organización Mundial de la Salud, que fue realizado en Beijing, donde se reconoce justamente a las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, en donde se insta a los diversos gobiernos a que elaboren políticas, reglamentos y que garanticen su seguridad y eficacia. La siguiente. Asimismo, ya sabemos que hay un manual justamente de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que contempla hasta el 2023 la posibilidad de incorporar oficialmente no solamente plantas, sino otros elementos que conforman las prácticas tradicionales. La siguiente. Por ejemplo, en el año 2009, el Parlamento Latinoamericano había promulgado una resolución, que fue la resolución número 14, estableciendo el carácter obligatorio para todos los países miembros de incorporar, en el caso de las plantas medicinales, la investigación, la validación, la formación profesional, el reconocimiento de los practicantes, la interrelación con la atención primaria de salud, los registros de productos y el control de los productos y el control de los infractores y penalidades, que todo eso tiene que estar en el ámbito del Ministerio de Salud. Lamentablemente esto, que tenía carácter obligatorio, no fue incorporado por muchos países de Latinoamérica. La siguiente. Es así que se han realizado diversos eventos en los cuales la pandemia
fue realmente una verdadera invitación a que podamos incorporar todo aquello que tenía que ver con las prácticas tradicionales como una medida, por lo menos paliativa, hasta tanto obtener vacunas. Lamentablemente, si bien se hicieron eventos donde estuvo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, como vemos ahí a la izquierda, con sede en Lima, pero lamentablemente no se pudo hablar demasiado sobre la incorporación de estas prácticas durante la pandemia del COVID, a tal punto que fíjense que en las principales redes estaba prácticamente prohibido hablar de cualquier medida que no incluya las medidas que partían oficialmente de la Organización Panamericana de la Salud o de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, a veces vemos que acá hemos perdido una posibilidad muy importante para que se pudieran haber acoplado, instaurado medidas que vienen desde hace mucho tiempo de sugerencias de la propia Organización Mundial, pero en el momento donde había que aplicarlo, como fue durante la pandemia, lamentablemente no se pudo hacer. La siguiente. Un ejemplo claro fue lo que pasó en Madagascar, donde el presidente de Madagascar no tenían vacunas, entonces tuvieron que implementar investigaciones como, por ejemplo, la planta Artemisia annua, que tenía varias investigaciones preclínicas en casos como antiviral, por ejemplo, algunos estudios publicados in vitro también sobre mecanismos de replicación del virus del COVID. Sin embargo, no pudo obtener los fondos de ayuda o de asistencia como para poder implementarlo de manera estratégica en todo el territorio. No obstante, Madagascar hizo los productos en base a Artemisia annua para suplir la falta de medicamentos y de vacunas que estaba ocurriendo en ese momento. La siguiente. El tema para incorporar las plantas en el sistema público de salud tiene algunos problemas metodológicos y legislativos, porque tenemos muchas posibilidades de incorporar las plantas en diversos registros. Y este a veces es un problema, porque fíjense que una planta medicinal puede tener hasta 7 tipos de registros distintos, y eso muchas veces dificulta su incorporación en atención primaria de salud. La siguiente. Es así entonces que tenemos que tratar de unificar lo que es la enseñanza con las políticas de Estado, con una legislación acorde a las necesidades de cada país, que esté enlazado también todo lo que concierne a la investigación, más que nada orientada a atención primaria de salud. A veces ocurre de que hay mucha investigación en temáticas que no son tan importantes para atención primaria, sí lo son, por ejemplo, para la industria farmacéutica. Muchas veces había más dinero en investigación en universidades públicas para hallar, por ejemplo, productos de tipo afrodisíaco, como similares al Viagra, y no había productos que pudieran ser vehiculizados para la atención primaria, como pueden ser las diarreas, las bronquitis, las neumonías, productos como opioidicidas que estén suficientemente validados. Por lo tanto, entonces, tenemos que enlazar lo que es la investigación que están realizando las universidades, pero con un verdadero fin que tenga que ver con los requisitos, con las necesidades de cada país en atención primaria. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver en un rápido recorrido las distintas experiencias. La siguiente, vamos a arrancar entonces con lo que ha ocurrido en Argentina. Argentina tiene ya una legislación sobre plantas medicinales desde el año 1998. Se está trabajando en este momento en el Senado para validar un proyecto que regule las medicinas tradicionales complementarias e integrativas. La siguiente, desde el punto de vista de la enseñanza, estamos dictando en este momento los posgrados en fitomedicina en la Universidad de Buenos Aires, en la propia Facultad de Medicina. También tenemos el dictado a los alumnos de la Universidad del Salvador, que es una universidad privada. También hay posgrados en la Universidad de La Plata y también en la Universidad del Rosario, de modo tal que la perspectiva de docencia se está realizando al momento en nuestro país. La siguiente. Ahora bien, desde el punto de vista de validación de plantas en el servicio público, tenemos al momento que hemos podido validar en el año 2003 4 plantas medicinales: Ambay, Caléndula, Carqueja, Congorosa. Muchas de estas plantas
tienen su ámbito dentro del Mercosur, por lo tanto es importante que las podamos investigar para que generar un marco regulatorio de plantas que compartimos con Brasil, Paraguay y Uruguay, a efectos de poder incluirlas en los servicios públicos de salud. La siguiente. Fue así entonces que pudimos desarrollar por primera vez 4 fitoterápicos aprobados por la ANMAT, que viene a ser la Anvisa de Brasil, o sea, la institución regulatoria de los productos, en este caso, medicinales. Estos 4 productos entonces fueron repartidos gratuitamente, y esto es algo muy importante en la atención primaria, la gratuidad, la posibilidad de dar estos productos de manera sin cargo para los pacientes. La siguiente. También hemos desarrollado piojicidas, pediculicidas, que eran muy importantes teniendo en cuenta las condiciones de salubridad que tenían muchos de nuestros niños, especialmente niños escolarizados. La siguiente. La congorosa, conocida como Espinheira Santa en Brasil, hemos podido desarrollar los estudios, por ejemplo, frente al Helicobacter pylori, donde demostró inhibición in vitro de 40 cepas, muchas de ellas multiresistentes. Este es un dato muy importante porque le da una categoría a la cangorosa o a la Espinheira Santa muy superior a los prazoles, que suelen ser la familia química con la cual se suelen tratar los problemas de acidez, gastritis, reflujo. La siguiente. Todo esto tiene que enlazarse con la formación hacia los agrónomos, la siguiente, con la formación también a los médicos, que esto es lo que fuimos haciendo en nuestro país, la siguiente, hacer las llamadas recorridas hacia la comunidad, en las cuales se les explica a la comunidad este proceso y cómo van a ser incorporadas las plantas dentro de su propia cosmovisión. La siguiente. También están los recorridos etnobotánicos para asegurarnos la provisión de plantas medicinales sin generar depredación del ecosistema. La siguiente, y esto es muy importante, realizar la correcta identificación. La siguiente, pasar luego a la formación de herbarios, el armado de herbarios con las especies seleccionadas. La siguiente, y luego proceder a lo que es la identificación macroscópica, microscópica, que nos permita tener los controles de calidad adecuados para la incorporación de las plantas en el servicio público. La siguiente. De tal modo entonces que acá tenemos áreas de cultivo donde se empezó a dar trabajo a la gente. En momentos donde había mucha desocupación pudimos incorporar entonces a la población como parte de mano de obra para realizar estos cultivos que finalmente los iba a comprar el Estado para la elaboración de los fitomedicamentos. La siguiente. Es así entonces que acá tenemos el laboratorio provincial que está en el Hospital Pedro Baliña, Misiones, con autorización de ANMAT para la producción de fitomedicamentos. La siguiente. En el contexto de educación, tenemos ahí un libro que hemos hecho de plantas medicinales autóctonas de Argentina para todos los médicos que trabajaron en atención primaria, y también los manuales de cultivo de las especies que hemos trabajado también. La siguiente. Llegamos al Congreso de la Nación con justamente la propuesta de que escuchen los legisladores, senadores y diputados que las plantas medicinales eran también un excelente recurso. Y así lo pudimos hacer a través de una Jornada Nacional de Fitomedicamentos. La siguiente. También pudimos instalar la temática en la Academia Nacional de Medicina. Esto es muy importante porque justamente es el lugar más insigne, el lugar más de la medicina, la propia academia, y por primera vez en el año 2007 se habló de plantas medicinales en este ámbito. La siguiente, en este caso, en este momento estamos trabajando con el cannabis medicinal a través de la provincia de Misiones para la producción de aceite de cannabis para las necesidades de la población. La siguiente. Pasamos entonces ahora a un recorrido que tiene que ver con distintos países, en este caso Bolivia. En Bolivia ya funciona desde el año 1984 Sobometra, que es la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional. Hay un reconocimiento también legal a la medicina calahuaya. Hay también registro
de registro, expendio y comercio de medicamentos naturales, tradicionales y homeopáticos. Hay hospitales justamente con la medicina calahuaya, como es en Amarete y en Villa Esteban. La siguiente. 2 minutos. En Brasil también, bueno, ya fue dado por el doctor Tavares, vamos a pasarlo rápido, seguimos por favor, pasamos de largo, entonces Brasil, que ya lo dio el doctor Tavares. Colombia, bueno, hemos visto, Colombia también tiene su sistema de medicina tradicional. Cuba es uno de los ejemplos, muchas veces, donde quizás también por fenómenos políticos tuvieron que dedicarse mucho a la investigación de plantas medicinales. De hecho, hay un centro de control estatal de medicamentos donde se regulan los medicamentos naturales. Hay producción de remedios genéricos, medicamentos fitoterápicos también. La siguiente. Pasamos entonces a Chile. Chile también tiene una unidad de medicina tradicional en el propio Ministerio de Salud. Tiene decretos donde se ha legislado todo el conocimiento de las plantas medicinales. Hay una suerte de vademecum donde se han oficializado el uso de 104 plantas al servicio público de salud. La siguiente. Estamos también, hay justamente decretos donde se habilitó la acupuntura, la homeopatía y la naturopatía también. La siguiente. Pasamos a ver que en Chile están funcionando las farmacias mapuches, que tiene que tener justamente un director técnico que sea de la etnia mapuche, con remedios que son naturales y también homeopáticos. La siguiente. Pasamos a Ecuador. En Ecuador también hay políticas relacionadas con la aplicación de plantas medicinales. Tenemos decretos, acuerdos ministeriales. La siguiente. En Guatemala también existe la CONAPLAME, que es la Comisión Nacional para el Aprovechamiento de las Plantas Medicinales. La práctica de la medicina tradicional está dentro de las políticas de salud. Hay diversos libros, diversas publicaciones relacionadas con las plantas. La siguiente. Muchas de ellas que tienen que ver con publicaciones de la Universidad de San Carlos, las de publicaciones del doctor Armando Cáceres. La siguiente. Pasamos a México, que tiene también legislación muy importante relacionada con las prácticas tradicionales. Hay lugares donde se practica oficialmente con remedios hechos por la propia población en base a autorizaciones que ha dado el Ministerio de Salud. La siguiente. Tenemos la farmacopea arbolaria, ha salido la del 2020, que es una actualización de la anterior, que era del año 2013. La siguiente. Vemos en Nicaragua que también tiene un amplio apoyo a la medicina tradicional. Por ejemplo, está la Ley de Medicina Natural del año 2013, está la fundación del Centro Nacional de Medicina Popular, ISNAIA también. La siguiente. Fíjense, por ejemplo, que hay gran cantidad, esto es en Nicaragua, de terapias que están contempladas por los servicios públicos de salud. La siguiente. En Perú también se ha avanzado muchísimo, está justamente reglamentada la medicina tradicional, se ha conformado el Instituto Nacional de Medicina Tradicional en el año 90, hay centros pilotos donde se trabaja en clínicas con la incorporación de plantas. La siguiente. En Perú hay todo un seguimiento a través de eSalud, que es una entidad oficial donde se está trabajando activamente en distintas poblaciones y regiones del país Perú. La siguiente. Es interesante ver cómo se ha disminuido el consumo de plantas medicinales, del consumo de remedios alopáticos a partir del uso también de plantas medicinales. Esto es otro de los argumentos en pos de poder utilizar las plantas como para alivianar también el impacto de los productos químicos. La siguiente. Perú ha hecho una estadística muy interesante de cuáles son las plantas que más salida tienen dentro del sistema público. La siguiente, ya estoy terminando. Vemos, ahí tenemos también manuales de procedimientos. La siguiente. Y vamos a las conclusiones. Entonces, primero, la siguiente, por favor. Es importante dentro de las conclusiones que las plantas medicinales pueden cubrir nichos terapéuticos perfectamente contemplados en la atención primaria de salud. Usar plantas medicinales no es una medicina para pobres. Atención con esto,
Los márgenes terapéuticos son mucho más amplios muchas veces que los productos químicos. Las políticas que incorporan plantas también hacen inclusión social, que esto es muy importante porque participa activamente en las comunidades y participa activamente también toda la investigación de las universidades en pos de un objetivo. La siguiente, y con esto quiero terminar un poco, donde espero que muy pronto dejemos de hablar con estas siglas, medicina alternativa, complementaria, tradicional, integrativa, alopática, hegemónica, convencional, porque tenemos que tener en cuenta que hay una sola división dentro de los medicamentos. ¿Se es eficaz o no es eficaz? Es decir, esa es la verdadera división. Medicina eficaz es la que funciona. No importa que sea alopática o que sea natural. Y si no es eficaz, listo, no funciona. Por lo tanto, entonces hay que desecharla. Este es el verdadero desafío hacia el futuro, que tengamos un único evento de medicina y que esa medicina contemple todas las miradas, pero bajo una única definición. La siguiente. Muchísimas gracias y disculpen el problema técnico que hemos tenido. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Alonso. Nos ha realizado una divulgación de las plantas medicinales, llegando a la población en general, además de todos los sectores profesionales, tanto políticos, químicos, farmacéuticos, agrónomos, para intentar mejorar toda esa atención primaria. Respecto a la ventaja, a la conclusión que ha llegado, eficaz no eficaz, dentro de la medicina china hay una especie de refrán que dice: gato blanco, gato negro. ¿Cuál es el mejor? El que caza ratones. Por lo tanto, estaríamos con la misma conclusión. Lo mejor, la eficacia. Gracias. Doctora Natalia. ¿Tenemos a la doctora Natalia? Sí, sí. Hola a todos. Adelante. Que hubo un tema técnico aquí en la casa y mientras traté de resolver el tema de sonido externo, tomó un tiempo, pero estoy. Solo que no quería como tener todo ese ruido de fondo en la presentación. Tiene 15 minutitos. Perfecto. Dame un segundo, comparto pantalla. Muy bien. Muy bien, bueno, como les decía, la presentación que voy a hacer el día de hoy realmente es una presentación hecha teniendo en cuenta los aportes de los diferentes colegas, miembros de la red de medicinas tradicionales complementarias e integrativas, a quien en esta ponencia estoy representando. Y entonces voy a irme de manera muy rápida a un contexto acerca de la historia de la medicina, porque para poder hablar del contexto panamericano de las MTCI, es un poco entender cómo esta línea de tiempo que se nos ha contado de la medicina, a veces falta ponerle fechas y lugares donde han sido muy valiosa e importante otros saberes en salud, otros sistemas médicos tradicionales que han surgido en poblaciones y también otros sistemas en salud que tal vez no han dependido de una cosmovisión propia de los pueblos, pero que han surgido a lo largo de los años y que hoy en día hacen parte de esa gran sombrilla que nosotros entendemos como MTCI. Entender que en las Américas tenemos dos conceptos muy relevantes que son lo que se entiende por interculturalidad en salud. Hay diferentes definiciones, aquí colocaba una que tiene que ver con todo el tema de los pueblos indígenas, pero también como, y cito otros autores en ese espacio, cómo finalmente interculturalidad tiene que ver con las culturas propias de los diferentes lugares, no solo los pueblos originarios, y en las Américas hay una convergencia muy importante entre los pueblos originarios, que son los pueblos indígenas, los grupos que llegan con el proceso de colonización, que esto implica diferentes, diferentes grupos de diferentes países de Europa en ese momento, y también grupos de África. Entonces, en las Américas coexiste un pluralismo médico donde por supuesto que el modelo médico y el sistema de salud
hegemónico es el modelo biomédico, pero también coexisten esas medicinas tradicionales de otros territorios y además las medicinas complementarias alternativas. Si bien no en todos los sistemas de salud todos estos sistemas tienen reconocimiento y en algunos casos existen de manera integrada, en otros no, pues esa es la realidad que nos atañe en la región de las Américas. De manera muy breve, simplemente contextualizarnos que en el mundo venimos con un proceso de regulaciones y políticas desde 1978, cuando en Alma Ata se menciona la relevancia que tiene la medicina tradicional como un complemento de la atención primaria en salud para lograr salud para todos, y cómo a partir de allí se desarrollan diferentes estrategias nacionales, internacionales, nacionales en que cada uno de los países empieza a buscar la forma de poder regular en su país las medicinas tradicionales y luego las medicinas complementarias y actualmente las medicinas integrativas, y cómo regular esos practicantes, esos productos, esas prácticas, y surge además espacios en la academia y espacios para desarrollar investigación, para proveer información, como bien lo decía Jorge, acerca de esa evidencia científica que siempre se nos pide para poder garantizar la efectividad, garantizar la efectividad y seguridad de los servicios de salud que se van a proveer a la población. En ese contexto han habido diferentes iniciativas desde diferentes espacios. Mencionar rápidamente las estrategias de medicina tradicional de la OMS de 2002 y la del 2014. Y como veíamos en el reporte mundial que en las diferentes regiones venimos con un incremento importante del reconocimiento de las MTCI. Voy a citar que en las Américas 28 países reconocían tener un uso activo de las medicinas tradicionales complementarias integrativas de 35 países, y aquí podemos ver en este mapa, que toda esta información es de Global Report, cómo la región de las Américas pues, tiene un porcentaje importante del reconocimiento. A nivel mundial, lo que más se reconoce son las medicinas tradicionales indígenas, acupuntura, quiropraxia, homeopatía, medicinas herbales, fitoterapia, osteopatía, naturopatía. Y mencionar que esta es una cifra importante para poder llegar al panorama local. ¿Cómo vemos un incremento en la legislación en MTCI desde 1999 con 45 países, estados miembros que mencionaban tener algún tipo de regulación, y como 2018 tenemos 109 países que mencionan tener regulación? Y a nivel universitario, 41 países mencionaban tener educación nivel universitario, 36 países no universitaria, pero sí reconocida por gobierno. Estos son los países con legislación y estos son los países que tienen un comité de expertos. Y estos son los países que esos institutos de investigación, los que están en verde, tienen algún tipo de financiación. De los cuales en las Américas solo tenemos 9 países que tienen investigación con financiamiento público. Y estas cifras que menciono aquí son relevantes en torno a ubicarnos en lo que está ocurriendo en la región de las Américas, ese panorama actual. Y mencionar pues, que en la región de las Américas la mayoría de los países hemos acogido y hemos tomado como una hoja de ruta las 2 estrategias de la OMS. Actualmente, además, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ha trabajado una política sobre etnicidad y salud, la cual cuenta con una estrategia y un plan de acción. Y dentro de los diferentes puntos claves está el reconocimiento de los conocimientos ancestrales y de la medicina tradicional y complementaria. Esto, y además hay todo un tema de la agenda de salud sustentable a 2023 que está relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. Recordar que la OMS tiene una elaboración de regiones, y vamos a hablar pues solo de la región de las Américas, y que cuando hablamos de sistemas de salud y la integración de las MTCI, podemos hablar de que los sistemas coexisten, los servicios coexisten, es decir, está el consultorio con la medicina convencional y coexiste la práctica de MTCI,
otras en que coexisten ya de manera más cercana y hay una interacción en ellas y se referencia a un paciente, y lo que es el sueño de muchos es que logremos una integración para que no haya un gasto de bolsillo por parte del paciente, para que realmente las MTCI puedan contribuir a la equidad en salud, para que podamos tener que las MTCI estén al acceso de todos y contribuyan a la salud universal. Y entonces, ¿cuál es el contexto de la región de las Américas? Tenemos que 11 países a 2018 mencionaban tener una política nacional, mientras que 15 mencionaban tener algunas regulaciones y legislaciones. Y en la región coexisten las medicinas tradicionales china, ayurveda, algo de tibetana y mucha influencia de las medicinas africanas, las medicinas tradicionales propias de los pueblos de la región. También existe la terapia neural, la homeopatía, las esencias florales, naturopatía, por citar algunas de ellas. Entonces el contexto regional es muy interesante porque es ese encuentro de saberes en salud entre los pueblos originarios, los pueblos afroamericanos, americanos entendido en el sentido completo del territorio, y al mismo tiempo cómo las medicinas complementarias como homeopatía, acupuntura, la bioenergética, la naturopatía llegan y les damos un contexto especial teniendo en cuenta esas cosmovisiones propias de nuestro territorio, permitiendo un desarrollo de nuevas terapéuticas o el agregar una teoría y técnicas a algunas de las terapéuticas que ya existían. Y eso nos hace pues llegar a esta definición del pluralismo médico. Entonces, para que ustedes puedan luego con calma ver más información, pueden ver que en la Biblioteca Virtual en Salud, la OBS-MTCI Américas, van a encontrar una sección que dice regulaciones y políticas, otra que dice directorio de instituciones, donde van a encontrar un panorama general de las políticas, de prácticas, productos, practicantes y además de los actores. Y la información que voy a presentar a continuación está tomada del ObservaPix, de los libros que se han editado entre ObservaPix Red MTCI y la articulación en sistemas, un webinar que realizamos varios de los coorganizadores que hoy estamos presentes en este congreso, acerca de cómo se han articulado los MTCI en sistemas de salud de la región de las Américas. Entonces, para esto, una de las primeras ideas, y quiero ver bien, tengo todavía 6 minutos, ¿cierto? Sí, voy. 2 minutos. 5 minutos, perfecto. Entonces, uno de los temas muy interesantes en la región es cómo cada país interpreta diferente y tiene un concepto diferente. Entonces, en algunos países hablamos de medicinas tradicionales solo para referirnos a las propias de los grupos indígenas, pero en otros países las tradicionales también incluyen esas tradiciones de los otros territorios. En algunos países la medicina tradicional china, como viene de China, es entendida como una medicina complementaria en el otro país. Hablamos aún de medicinas alternativas, no en el concepto de la brecha que divide, sino en la forma que busca, que tiene un pensamiento y un paradigma que es diferente al modelo biomédico. Entonces tenemos, Bolivia menciona un concepto de medicina tradicional complementaria, Brasil prácticas integrativas y complementarias de salud, Chile medicina tradicional alternativa complementaria, Colombia separa muy claro en la norma de medicina tradicional indígena de medicinas alternativas terapias complementarias, Nicaragua por ejemplo lo propone como medicinas tradicionales ancestrales y Cuba lo propone como medicina natural tradicional. Y asimismo, vemos que en los países también hay una heterogeneidad en la forma en que estamos regulando. Hay países que tenemos las MTCI como un derecho constitucional, como son Bolivia, Ecuador, México, Venezuela. En países como Nicaragua, Panamá hay una ley de MTCI, Brasil y Cuba en cambio tienen políticas nacionales, Chile, Cuba, México, Estados Unidos tienen regulación de prácticas, Colombia, Argentina tienen regulación de prácticas, practicantes, productos, Canadá, Cuba, Chile, Perú, la mayoría de países centroamericanos tienen regulación de productos. Y además tenemos una heterogeneidad en la forma en que estamos formando. Brasil, Nicaragua y Chile tienen programas de pregrado, los otros países tenemos programas de especializaciones, máster, maestrías,
y algunos países tienen doctorados, unos doctorados de investigación, y en Cuba, Estados Unidos, hay doctorados clínicos, y Canadá, olvidé mencionar acá. Entonces, en Argentina hay una regulación específica. No me voy a detener en mencionar las normas porque sería bastante amplio y les voy a dejar el link en el chat de donde pueden consultar con detalle cada una, pero mencionar que en Argentina tenemos una regulación de medicamentos herbales, fitoterapéuticos, plantas medicinales, que hay procesos legislativos en curso para la acupuntura, hay regulación para medicamentos homeopáticos, que existen varios hospitales que tienen algún tipo de sistema de MTCI que está incorporada en el servicio de salud. Este es el listado de hospitales, y esto es tomado del doctor Jorge Berra, y que se tiene en fitoterapia, pues una farmacopea, un listado de plantas peligrosas, un reconocimiento de medicamentos homeopáticos. En Bolivia hay una norma frente al reconocimiento de la medicina tradicional indígena. También hay leyes de medicamentos naturales y homeopáticos. En Brasil y Bolivia tiene en el Ministerio de Salud y Deportes una dirección específica de medicina tradicional que está tratando de poder ampliar los espacios en servicios de salud para prestar estas atenciones. Brasil tiene un listado de prácticas reconocidas en su Política Nacional de Medicina Natural y Prácticas Complementarias. Son 29 actualmente, tienen diferentes publicaciones y tienen una política, pues unas legislaciones para la medicina tradicional indígena también. Tienen todavía unos desafíos que enfrentar frente a la prestación de servicios como la mayoría de países de la región, pero las legislaciones ya están allí. Un minuto. Sí. Chile tiene dos direcciones, una de medicinas de pueblos indígenas y una de medicinas complementarias. Tiene regulaciones de homeopatía, acupuntura. Colombia tiene un reconocimiento de algunas medicinas complementarias y terapéuticas. También tiene legislación, tiene algunos lineamientos para la incorporación de MTCI en los países, y un Vademécum colombiano de plantas medicinales que va a iniciarse un proceso de actualización. Cuba tiene un listado también de los MTCI que se reconocen, y Cuba específicamente tiene una implementación en primer, segundo y tercer nivel de atención, y cuarto, diferente de otros países. Chile, como les mencionaba, tiene ese reconocimiento. En Estados Unidos la legislación cambia según cada uno de los estados. Ecuador tiene un listado en que separan las medicinas tradicionales ancestrales y tiene su listado de medicinas alternativas, terapias alternativas. México, en la Dirección de Salud Intercultural, tiene también todo un trabajo frente a interculturalidad y medicina complementaria. Nicaragua tiene un Instituto Nacional de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias, donde han hecho unos trabajos muy interesantes. Perú tiene un reconocimiento tanto de dos instancias, que son el Instituto Nacional de Salud, que tiene su centro nacional el CENSI, que es el Centro Nacional de Salud Intercultural, y tiene la Gerencia de Medicina Complementaria en Salud, que tiene varios puestos de salud y tiene un programa además de farmacias naturales y de promotores de salud. Entonces, toda esta información, esto era un panorama muy rápido de solo algunos países, ejemplos de los 35 de la región. Toda esa información la pueden consultar en la BBS, en los espacios técnicos de ObservaPix, de CAPCIN, y adicionalmente contarles que próximamente estaremos publicando los resultados de un mapeamiento que se ha realizado con la OPS y ObservaPix a propósito de cómo es el estado actual de implementación e integración de las MTCI. Entonces, un agradecimiento muy especial a todos los miembros de la red MTCI de Américas, que fueron los que permitieron poder traer el día de hoy toda esta información a ustedes. Muchas gracias. Una gran visión general de todas las medicinas tradicionales, viendo las diferentes legislaciones, y sobre todo nos has aportado que hay mucha influencia de medicinas de otros espacios geográficos y que se van introduciendo como también parte de esa medicina tradicional. Bien, pasaremos ahora al orden de preguntas. Tengo aquí preguntas que supongo que irán directamente para el doctor Tavares.
que habla sobre las comunidades amazónicas y si tienen sus propios controles de calidad y si todos esas bases de datos y usos tradicionales están protegidas o son de dominio público. ¿Qué nos puede aportar? Bem, primeiro sobre o controle de qualidade é algo que nós orientamos bastante, porque é justamente isso que nós queremos. Então, todo o trabalho da farmacopeia brasileira, através do Comitê de Plantas Medicinais, é a tentativa de fazer com que esse controle de qualidade chegue até os programas de plantas medicinais e fitoterápicos vigentes no Sistema Único de Saúde. E quanto à segunda pergunta, o Brasil tem uma legislação específica em relação ao conhecimento tradicional. Inclusive, nós, investigadores, para realizarmos qualquer investigação envolvendo populações tradicionais, nós temos que registrar em diversos níveis. Por exemplo, no CIGEM, que é o Sistema do Patrimônio Genético, e hoje há toda uma exigência em termos de, inclusive, oferta de retorno dessa exploração em termos de investigação para essas populações tradicionais. Então, é uma situação muito complexa que, às vezes, até dificulta o progresso de investigações em determinados campos. Por exemplo, população tradicional indígena é muito mais complexa, porque são muitos documentos que são necessários nós, investigadores, ultrapassarmos para poder empezarmos a investigação. Gracias, doctor Tavares. Hay también otra pregunta que nos habla de los diferentes sistemas, como se ha hablado tanto de la parte sistema occidental, sistema tradicional, y buscando más dentro de lo que son las medicinas integrativas, pues si realmente esos sistemas se pueden entremezclar la información entre ellos. Sem sombra de dúvida, eu acredito como há várias experiências exitosas que estão sendo realizadas no Brasil. E um dos aspectos mais importantes com as práticas integrativas complementares foi justamente a introdução no Sistema Único de Saúde. Então, hoje nós encontramos alguns programas já consolidados em que há perfeita integração dessas práticas numa unidade básica. Essas unidades básicas de saúde, geralmente, elas estão situadas em bairros ou comunidades, e aí nós observamos essas práticas interligadas. Isso é muito interessante. Então, existe, por exemplo, uma experiência no município de Palhoça, em que todas essas terapêuticas complementares estão sendo oferecidas nesta cidade. E nós temos várias outras experiências hoje no Brasil, em diversos estados. Então, eu acredito plenamente, agora, logicamente, que essas práticas dependem do governo municipal ou de um governo estadual, então tudo às vezes se torna complexo até a sua implementação, mas é extremamente viável e é realmente o que nós queremos ver em todo o Brasil, essa integralidade em prol de uma saúde fidedigna. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta rápida para la doctora Chunyu. Comentaba que en el 2018 la regulación de las plantas medicinales llegaba hasta 137 países,
pero que solamente se habían establecido un centenar de monografías. ¿Eso no ha dificultado que se desarrolle más lentamente la fitoterapia? Doctora Chunyu. Carlos, creo que doctora Chunyu Ya no está. no está con Bueno, nosotros. pues la dejaremos por si la colocaremos en el correo para que nos pueda contestar. Bien, pues solamente pues agradecer a todos los ponentes la gran presentación o las grandes presentaciones que nos han dado y que nos han dado una visión rápida, pero bastante más clarificadora del estado, no solamente del estudio de las plantas medicinales, sino también de las medicinas tradicionales. También quisiera concluir con una mención que se ha puesto en el chat, que me ha parecido muy interesante, y que indicaba que el revalorizar el uso de las plantas medicinales pues, va a contribuir en gran medida en la conservación y en la biodiversidad de las culturas de todos los pueblos tradicionales y dentro de la cultura tradicional. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Tivemos um excelente painel. Agora vamos abreviar um pouquinho o nosso intervalo, vamos fazer 5 minutos de pausa e retornar às nossas palestras do próximo painel. Então, 5 minutinhos para tomar uma água, para descansar um pouquinho, alongar o corpo e retornamos.